Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado en la tráquea. Habíamos dicho que la tráquea es un cuerpo, o un tubo, perdón, formado por cartílago y una membrana fibromuscular, recubierto en su interior por mucosa. Entonces aquí tenemos la tráquea. Fíjense que todas estas rayitas que ustedes ven aquí es los discos cartilaginosos, ¿verdad? El cartílago es casi como si fuese un huesito, es durito. ¿Para qué ocurre esto? Porque como es una estructura tubular, porque es una vía aérea por donde va a entrar el aire hacia los pulmones, eso permite pues que esa vía no se colapse, o sea, no se oblitere, de manera pues que pueda pasar el aire. Pero fíjense que en esta imagen, este corte de sagitano, fíjense que quita la fosa nasal, que por donde entra el aire. Aquí la fosa nasal lo que hace es calentar y humificar el aire, después pasa a la faringe la comparte con la vía oral, la faringe es nasofaringe y orofaringe, y después viene la laringe que se comunica ya con la tráquea. Entonces la tráquea, como ya lo habíamos comentado, entonces es un tubo formado por cartílago y membrana fibromuscular, recubierto en su interior por mucosa, una mucosa del epitelio respiratorio que también su función es mantener caliente el aire y humificado. Está ubicado más o menos a nivel de la C5, la C6 y la T4, o sea, la cervical 6 y la torácica 4. A nivel de la torácica 4, entonces la tráquea se bifurca en los bronquios derecho y bronquio izquierdo. La tráquea mide aproximadamente unos 10 a 11 centímetros y desciende desde la laringe, aquí está, desde la laringe, y se extiende desde la C6 hasta la T4, como ya lo habíamos comentado. Tiene una posición cervical, esta que está ubicada en el cuello, y tiene una porción torácica, ya que está metido dentro de la caja torácica. Y se divide al final, se bifurca, eso se llama bifurcación, en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Es móvil durante la inspiración profunda, la bifurcación puede descender hasta la T6. Su forma cilíndrica es aplanada en la parte posterior y, como les había comentado, estaba rodeado de un epitelio respiratorio, ¿ok? Un epitelio de recubrimiento o de revestimiento es la palabra. Aquí pueden ver que tiene varios anillos cartilaginosos. Aquí están los anillos cartilaginosos. Y este último anillo cartilaginoso es lo que se conoce como carina. Cuando uno intuba al paciente, que le coloca el tubo endotraqueal, si un paciente está en insuficiencia respiratoria, que necesita soporte con un aparato que lo ayude a ventilar al paciente, entonces uno no debe colocar el tubo a nivel de la carina, sino por encima de la carina. ¿Okay? Entonces aquí sería el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Los cartílagos son de números variables, ¿no? Entre 16 y 20 cartílagos. Son hialinos, detrás del tejido fibroelástico y detrás hay un tejido fibroelástico y músculo liso. La otra cosa importante es que el primer cartílago de la tráquea es más ancho y está conectado por un ligamento cricotraqueal. Y el último, como ya les había comentado, se conoce como carina. Es más grueso ancho en la parte central y en su borde inferior. Produce una apófisis triangular con forma de gancho que se curva hacia abajo y hacia atrás, dando origen a los bronquios. Y constituye a cada lado el anillo imperfecto que rodea el comienzo de los bronquios principales, que sería el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. En relación a la inervación, entonces la tráquea está inervada por el nervio vago, que forma parte del sistema simpático y del sistema parasimpático, el nervio laringio recurrente izquierdo y el nervio laringio recurrente derecho. Las terminaciones simpáticas en los bronquios produce broncodilatación y la actividad parasimpática produce broncoconstricción. Los vasos traqueales son derivados de las arterias tiroideas inferiores, de las arterias bronquiales,
y las venas drenan del plexo venoso tiroideo inferior y también ahí vamos a encontrar ganglios pretraquiales y paratraquiales. La parte anterior entonces está formada por piel, el arco yugular, que es toda esta estructura que ven de color azul, los músculos esternoioideo y esternotiroideo, el istmo de la glándula tiroide, que aquí no se logra ver, y el timo. Y en la parte posterior entonces vamos a encontrar el esófago y los nervios laringeos recurrentes. A nivel de los laterales vamos a encontrar los lóbulos de la glándula tiroidea y las carótidas comunes, que vienen a ser las carótidas comunes, estas rojitas que están aquí. La tráquea, digamos, forma parte del conducto respiratorio, que se divide entonces en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Esos bronquios derecho e izquierdo se conocen como los bronquios primarios, que ventilan a cada uno de los pulmones. Después vienen los bronquiolos secundarios, que serían estos los secundarios, que vienen a ventilar ya la parte lobar a los lóbulos pulmonares. Después vienen los bronquiolos segmentarios, que se van haciendo ramas más pequeñas. El bronquio derecho es más corto, más ancho y más vertical. Como es más vertical, si un pacientico pediátrico se traga alguna moneda o algún cuerpo extraño, siempre generalmente se va hacia el lado derecho, porque como pueden ver es más vertical. Por eso dice que es el sitio donde se alojan los cuerpos extraños. Y ese va a dar 3 ramas, que es la rama lobar superior, la rama lobar media y la rama lobar inferior, porque el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos. El izquierdo entonces es más estrecho y más largo y menos vertical. Como ven, aquí está casi como una pequeña curvatura, ¿verdad? Él se divide solamente en el bronquio superior y el bronquio inferior. Entonces fíjense qué bonito este broncograma. Entonces fíjense que aquí se dibuja lo que se llama el árbol bronquial. Fíjense que parece un árbol invertido. Este sería el tallo, estos serían todas las ramas. Entonces aquí es donde se va a producir realmente la entrada de aire para llegar a las estructuras ya finales, que se conocen como alveolo, que es donde se va a producir la difusión de los gases, de la toma del oxígeno y la eliminación del CO2. En esta imagen podemos ver entonces el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y entonces aquí vemos el bronquio lobar superior, el medio y el inferior, y aquí solamente vemos entonces 2. Los pulmones son esenciales para la respiración, se encuentran libres en la cavidad pleural, excepto en las conexiones con el corazón y la tráquea, en el hilio y en el ligamento pulmonar. Cuando se extirpa el pulmón, presenta un aspecto esponjoso, parece una esponja de esa que utilizamos para lavar. Puede flotar y crepitar a la manipulación, porque el pulmón flota porque está lleno de aire. Su superficie es lisa, brillante, dividida en regiones. Pesa aproximadamente 625 el derecho y el izquierdo 565. Fíjense qué bonito esta estructura del pulmón. Fíjense, el pulmón derecho entonces está dividido en 3, ¿ves? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo nada más en 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Tiene forma de una pirámide, donde entonces esta sería el ápex y aquí sería la base de la pirámide. Tiene un borde inferior, tiene un borde posterior y un borde anterior. Tiene una superficie costal, que es la que está aquí abajo, perdón, aquí adelante. Tiene una superficie medial donde coincide con el hilio, donde entran los vasos, los bronquios a nivel del pulmón, y tiene una medial ventral posterior y mediastínica anterior. El pulmón derecho, como ya dijimos, tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. Aquí se ve bien representativa. Entonces aquí tenemos el pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. El hilio pulmonar es la zona que se conoce por donde entran los bronquios, las arterias, las venas y los nervios
al tejido pulmonar. Aquí dice bronquio principal, arteria pulmonar, dos venas pulmonares, dos arterias y venas bronquiales y los plexos autónomos pulmonares. La vascularización pulmonar viene dado por los vasos pulmonares y los vasos bronquiales. Los vasos pulmonares transportan sangre desoxigenada hasta las paredes alveolares y devuelven sangre oxigenada hacia el lado izquierdo del corazón. Y los vasos bronquiales lo que hacen es oxigenar entonces el tejido bronquial porque perfunden el órgano con sangre oxigenada para cubrir las necesidades del tejido pulmonar, sin acceso próximo al oxígeno atmosférico. Las arterias pulmonares vienen del tronco de la arteria pulmonar, de la aorta, aquí sería el tronco de la arteria pulmonar, pasa por los hilios pulmonares, aquí está entrando a los hilios pulmonares, y se divide en las ramas que acompañan a los bronquios segmentarios y subsegmentarios. Termina en las redes capilares, estas serían las redes capilares, donde se va a producir el intercambio. Entonces, fíjense, los bronquiolos, ¿se acuerdan que era un árbol, verdad? Entonces, estos son los bronquiolos que se llaman bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Al final de los bronquiolos respiratorios vamos a encontrar estos pequeños sacos que parecen unos racimos de uva, donde va a estar la unidad estructural y funcional del pulmón, que son los alvéolos o sacos alveolares. Allí es donde se va a producir la difusión de los gases, donde el oxígeno va a pasar a la red capilar para entonces pasar a la sangre arterial y pasar a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo y repartir la sangre ya oxigenada a todo el organismo. Las arterias bronquiales van a depender entonces de la aorta torácica o aorta descendente, y la pleura es una membrana serosa que está dispuesta como un saco invaginado, que ya habíamos comentado que era una pleura visceral, la que está unida directamente al pulmón, y una pleura parietal, la que está unida a la caja torácica. La pleura permanece en contacto íntimo entre las dos y tiene un pequeño líquido, que es el líquido pleural, que permite que las dos hojas se desplacen unas a la otra. La cavidad pleural es un espacio virtual, como ya se los había comentado en la clase anterior, y cuando se acumula líquido o aire en esta cavidad pleural, entonces se expande, y ahí sí vamos a encontrar entonces patologías como derrame pleural, neumotórax o neumohemotórax. El sistema respiratorio, entonces, las funciones del sistema respiratorio es la respiración pulmonar, proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono, y este es un proceso vital, quiere decir que sin este proceso no hay vida. Las funciones serían ventilación pulmonar, difusión del oxígeno y dióxido de carbono, perfusión, relación ventilo-perfusión, transporte de oxígeno y regulación de la ventilación. Los músculos respiratorios, los inspiratorios, lo que hacen que se haga el proceso de la inspiración es el diafragma, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos y los pectorales, y los expiratorios serían los intercostales internos, los abdominales, los rectos anteriores y los oblicuos. Para que el pulmón se pueda expandir, tiene que hacer dos movimientos. Primero, mediante un movimiento hacia abajo y hacia arriba por la contracción del diafragma, y mediante la elevación o descenso de las costillas para aumentar o reducir el diámetro anteroposterior. La inspiración, el diafragma tira de los pulmones inferior hacia abajo, y en la expiración el diafragma se limita a relajarse y hay un retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica y de las estructuras abdominales que comprimen los pulmones. El otro método para expandir los pulmones entonces sería elevar la caja torácica. El diámetro anteroposterior o la caja torácica aumenta su diámetro vertical, transversal y anteroposterior. Las respiraciones son respiración torácica, respiración diafragmática y respiración abdominal. Y los volúmenes son las cantidades de aire que tiene cada uno de los pulmones. El corriente es el volumen de aire inspirado y expirado durante una respiración normal. El volumen de reserva inspiratoria es el aire extra que puede ser inspirado sobre el volumen corriente. El volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire que puede ser expirado en una expiración forzada.
Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones durante una inspiración. La capacidad